2, 3, ya. Buenos días. Buenos días. Necesito saber tu nombre y edad para poder dirigirme. Perfecto, yo soy Jorge, tengo 23 años. De acuerdo, por la ley de protección de datos también necesito que me des tu consentimiento a que sea grabado y posteriormente analizado para nuestra entrevista en Subus. Doy mi consentimiento. De acuerdo, pues empezamos. ¿Cómo conociste la empresa Subus? La conocí a base de residir en la ciudad de Alicante y ser usuario del transporte público. De acuerdo. ¿Cuál es el principal motivo por el que usa el autobús urbano? Lo uso actualmente tanto para acudir a mi lugar de prácticas, de formación en el centro de trabajo, como también en mi tiempo de ocio para desplazarme al centro de la ciudad. Perfecto. ¿Alguna vez has usado el autobús interurbano, el que va de pueblo a pueblo? Sí, lo he usado alguna vez, tanto la línea que va hacia San Vicente como la línea que va hacia Muchamiel. Ya, pero ¿recuerda qué empresa era? Recuerdo que pertenecía a Vectalia. No recuerdo la marca como tal, pero sí que pertenecía a Vectalia. Vale, pues entramos al meollo. ¿Conoce la página web? No he entrado nunca en la página web. ¿Y la aplicación móvil? La aplicación móvil sí que la utilizo habitualmente. ¿En qué la utiliza? La utilizo sobre todo para consultar el tiempo estimado de llegada al autobús a la parada. ¿Considera que funciona correctamente? No, no considero que sea... Sí. No considero que sea una página web, una aplicación móvil eficiente. Suele fallar muchísimo en los tiempos de espera y sobre todo muchas veces falla y no da el tiempo de espera, muy habitualmente. ¿Y qué mejoraría? Sobre todo el acierto de los tiempos de espera y que se arreglen estos fallos que vienen ocurriendo sobre todo a raíz del pasado verano. Vale, y volviendo a la página web, ¿sabes si tiene algún uso diferente? No sé exactamente qué usos tiene, ya que utilizo la aplicación, el código QR de las paradas. En la web como tal no la he consultado nunca. De acuerdo. Vale, ¿usted tiene algún tipo de bono de autobús? Sí, he usado el bono clásico de viajes, con recargas de 10 viajes, y actualmente por realizar una formación en el centro de trabajo cuento con el bono de color rosa de viajes ilimitados durante un mes por 7,50 euros. 7,50 euros. ¿Considera que es un precio aceptable? Considero un precio que para un usuario, una persona que use asiduamente el servicio de autobuses es muy competitivo. De acuerdo. Para sacar el bono, ¿cómo fue el servicio al cliente por parte del personal? En todo momento me explicaron bien en la oficina los trámites que tenía que hacer. Tuve que consultar en la página del Ayuntamiento de Alicante el cómo hacerlo y fue bastante sencillo, al menos para mí. Ya para personas quizá de edad más avanzada, no sé si será suficientemente bueno. En mi caso sí. ¿Considera que hay mucha burocracia? Yo no la noté excesiva, fue un proceso de ir un día a la oficina, realizar las pruebas y los documentos que me pedían y ya esperar unos días a que me mandaran a casa, con lo cual no fue una pérdida de tiempo excesiva. De acuerdo. Hablando sobre los horarios, ¿crees que suelen coincidir con la realidad en la aplicación móvil? Es muy extraño que coincidan, siempre es un minuto más, un minuto menos, 2 minutos más, 2 minutos menos, y suele ser algo bastante complejo porque es muy fácil perder el autobús por ese fallo de tiempo y no poder llegar a la hora a tu destino. ¿Considera que es un problema grave? Sí, considero que es un problema bastante grave a la hora del usuario, que necesite para obligaciones usar el autobús. ¿Considera que el autobús tendría que tener como un geolocalizador como los que tiene Uber para saber dónde está el bus exactamente? Considero que sería una mejora muy importante para el servicio de autobuses de la ciudad de Alicante. De acuerdo.
¿Los tiempos de espera ya dentro en la parada del autobús son correctos? Si se cumplieran los que se anuncian en medios de comunicación sería perfecto. El problema es que es muy raro que se cumplan. Por ejemplo, en la línea 1, que es la que uso habitualmente, se promete un tiempo de espera de 12 minutos entre semana y hay veces que se alarga hasta los 25 o media hora, lo cual es inaceptable. ¿Consideras que es un problema de toda la línea del autobús? Me lo he encontrado en la mayoría de líneas que he utilizado. En todas no lo puedo afirmar por desconocimiento, pero en las que he usado sí. ¿Y qué líneas son las que más retrasos suelen tener? La línea 1 es la que de las que he usado la que más tiene. La que mejor he comprobado que funciona es la línea 3. Esa sí que es muy eficiente en tiempo y en tiempos de espera y en cumplir horarios. ¿Y a qué crees que se debe esos retrasos? Esos retrasos, pues considero quizás que es una línea dotada con pocos autobuses o que puede ser demasiado larga y quizás eso afecte a los retrasos. Pero exactamente el motivo no lo sé, son teorías mías personales. De acuerdo. Sobre las pantallas, si es que hay en las paradas, ¿consideras que funcionan bien? No. En la mayoría de paradas suele tener errores, ya sea que la pantalla está rota directamente o que te pone que está fuera de servicio. Tiene el mismo problema que la aplicación cuando funcionan en cuanto a tiempos, que a veces van bien, a veces van mal. La mayoría de veces van con tiempos erróneos de espera, lo cual creo que es un problema bastante importante. De acuerdo. ¿Y considerarías mejor usar el código QR? ¿Crees que va mejor? Realmente va igual. Lo que he notado es que siempre son los mismos tiempos que la aplicación. De acuerdo. Ya en el momento de subir el autobús, ¿cómo es el trato al conductor? El trato del conductor. Normalmente es un trato pues de un trabajador más, que si le saludas te saludas, si no, no, un trato cordial como el que debe dar cualquier trabajador cara al público. ¿Se ha encontrado con algún problema? Nunca. No recuerdo ningún problema con conductores de autobús. Vale. El método de pago, tanto si es efectivo como bono, como con tarjeta, es intuitivo. Actualmente sí, el cambio que ha permitido a raíz de la pandemia permitir un método de pago con tarjeta lo veo intuitivo y en cuanto al dinero en efectivo es bastante lógico que no se permitan billetes grandes a la hora de pagar. Yo lo veo ese tema perfecto, no haría ningún cambio más. De acuerdo. ¿Y la organización de los asientos es correcta? ¿Aprovechan el hueco al máximo? Esto es dependiendo del autobús. Los autobuses que han habido más antiguos, sí la tenían muy correcta, permitían tanto espacio como de pie como sentado. Los últimos autobuses híbridos que aparecen a partir del año 2020, si no recuerdo mal, tiene una distribución muy poco eficiente del espacio que hace que la mayoría de gente tenga que estar de pie y se desaprovechen muchos espacios. ¿Qué cambiaría? Pues simplemente seguiría con la distribución clásica de los nuevos autobuses dentro de las posibilidades que dé la marca. Vale. ¿Cuál es tu experiencia a la hora de encontrar sitio? Normalmente, salvo horas punta y en autobuses los más tradicionales, es buena. En los autobuses híbridos, salvo que vayas una hora con muy poco tránsito de gente, lo habitual es que no haya sitio sentado. Con lo cual, con el problema, lo comentado en la anterior pregunta, creo que estaría la solución a ese problema. Claro. Y sobre todo, ¿qué diferencias hay en los momentos que hay mucha afluencia de gente y poca afluencia de gente? Pues es como cualquier servicio, no es eficiente poner un bus cada 2 minutos o cada 5 minutos. Con lo cual es algo no se puede hacer más. En horas puntas sabes que va a haber mucha gente en el autobús y vas a tener que estar de pie. Es naturaleza de la jornada. Sobre lo de que no se puede hacer más. No sé si sabes que hay determinadas líneas de autobús, como la 36, que cuando hay hora punta, por ejemplo el caso de los universitarios, por la mañana va mucha gente, lo que se suele hacer es poner 2 autobuses para la misma línea y así evitar aglomeraciones de gente. ¿Crees que se debe implementar en más líneas? Pues sí es una buena opción, al igual que implementar como existe en la línea 3 para horas punta, autobuses dobles, implementarlos en otras líneas para absorber mejor la gran cantidad de demanda del servicio.
De acuerdo. Vale. En los momentos en los que vas de pie, ¿hay suficientes sitios para poder agarrarse? Pues diría el mismo problema. En los autobuses más antiguos sí lo hay. En el autobús híbrido, por la distribución, hay muy pocas barras para apoyarse. Y considero que es insuficiente, que aunque no digo quizá barras, pero aunque sean andenas se podrían poner para mejorar el tránsito de pie de la gente que no se pueda sentar. Un aspecto que hemos identificado en Subur es que la gente cuando va de pie se acumula mucho al principio del autobús y muy poco al final del autobús. ¿Consideras que en parte es por esas barras que están más distribuidas? Para empezar, lo que considero es que la mayor aglomeración es en el centro del autobús debido a que hay más espacio para estar de pie. En los autobuses antiguos hay las mismas barras más o menos en todos lados, y donde no puede haber barras porque hay asientos dispuestos en dirección a la línea del autobús que el pasajero está de lado con respecto a la marcha, ahí ponen arandelas, que es una muy buena solución y que favorece un mejor reparto de los pasajeros. Con lo cual considero que esa sería la mejor opción a adoptar en los autobuses más modernos. ¿Se le ocurre algún otro cambio? Más allá no creo que haya más cambios debido al diseño de la marca que provee el autobús a su bus. Pero si te diera la oportunidad de cambiar el diseño, Apostaría más por las barras que por las arandelas, pensando que dan más seguridad al pasajero de pie, o al menos esa sensación, facilitando también el estar de pie a personas quizá con movilidad más reducida que no encuentran sitio para sentarse. de acuerdo. ¿El trayecto que realiza en autobús, en términos generales, es agradable? Pues no, depende mucho del conductor, del ritmo que tome. Si hace una conducción no muy brusca, sin hacer muchos acelerones o muchos frenazos, sí, el problema es que no suele ser lo habitual en el transporte. O sea, ¿crees que la conducción no está a la altura? Considero que en muchas ocasiones no. ¿Y qué harías para cambiarlo? Pues quizá creo que aumentando las líneas y recortando las existentes en el trayecto para que los tiempos sean más fáciles de cumplir y exista menor presión sobre los conductores. Vale, y sobre el trayecto, ¿crees que los recorridos están bien hechos? Considero que en determinadas líneas son muy excesivamente largos y se deberían de dividir en dos líneas. Y considero también que hay zonas con muy mal servicio de autobuses. Véase barrios como San Gabriel, que solo cuenta con una línea, a pesar de que vive una gran cantidad de gente, no cuenta con líneas nocturnas ni en el barrio ni cercanas, y que las zonas circulares dejan muchas zonas sin dar servicio. San Gabriel, el barrio de la Florida, la zona norte del barrio, la zona del Pau 1 no tiene ese servicio de circular muy necesario para determinados trayectos de autobús. ¿Consideras que hay muchas turbulencias? No considero que haya. Ninguna. No, turbulencias no. Vale. ¿Y también consideras que hay mucho ruido? Pues la verdad que no, la mayoría de gente o habla en voz baja, los motores no se escuchan normalmente dentro del autobús, sobre todo en los híbridos, en los últimos no se escucha nada prácticamente, y la gente suele usar auriculares, con lo cual el ruido es aceptable dentro del autobús. Vale. ¿Consideras que el conductor del autobús deja pasar mucha gente a su autobús? Considero que en horas puntas sí, y ahí creo que más culpa del conductor es de la falta de líneas y de cantidad y de frecuencia de paso de los autobuses. ¿Por qué consideras que no es culpa del autobús? Del conductor, pues el conductor tiene que ofrecer un servicio a la ciudadanía. No es su culpa que no haya suficientes frecuencias, que los autobuses en horas punta carezcan de espacio suficiente, ya sea por no existir buses dobles en esa línea o no pasar dos buses seguidos para absorber a la cantidad de demanda del servicio, con lo cual el hombre no puede hacer nada más y tiene un máximo de pasajeros y él deja pasar al máximo. ¿Pero crees que alguna vez se excede del máximo? Pues no lo sé, no me pongo a contar a la gente.
Bueno, pero es tu sensación dentro del autobús. Mi sensación es que no, que el máximo suele ser aprovechar todo el espacio, con lo cual no he visto nunca un exceso excesivo de aforo. Vale. Y a la hora de bajarte del autobús, ¿has tenido algún problema debido a que mucha gente ha querido bajarse a la vez? No, normalmente suele haber bastante respeto entre los pasajeros, siempre no suele haber empujones y suelen dejar pasar a la gente o ir ordenados a la salida. Pero sobre todo lo que voy es, ¿alguna vez se ha saltado una parada porque no has podido salir del autobús? No me ha pasado nunca. ¿Has visto a gente que le haya pasado? No recuerdo ahora mismo, pero diría que no. Ya que no. Vale. ¿Y en alguna ocasión el conductor, se ha saltado alguna parada? A la hora de bajar no lo recuerdo, a la hora de recoger gente de paradas sí. No habitualmente, pero sí ha habido gente en la parada y no ha parado. ¿Por qué crees que ha pasado eso? Considero que por el problema que he comentado antes de rutas demasiado largas y que tienen que cumplir unos tiempos de servicio a los conductores. Y al ser rutas tan largas es difícil cumplirlos. Y creo que ahí radica un gran problema en esta pregunta en concreto. ¿Consideras que el bus debería parar en todas las paradas como hace el tram? Considero que, salvo que no haya gente en la parada ni haya una demanda de parar, sí. ¿Por qué? Porque si hay gente, aunque sea para varios autobuses, por si acaso debe de parar para poder dar un buen servicio. Otra cosa es que la parada esté vacía y nadie solicite bajar del autobús. Ahí sí que considero que no debería de parar. Pero siempre que haya gente en la parada o que se demande bajar desde el autobús, debe de parar. ¿Consideras que es un error no pulsar el botón? Considero que es un error no pulsarlo. Y si no para porque no pulsas el botón, pues es culpa de que no lo pulse. No, sobre todo digo porque hay ciudades, sobre todo, que no hay botón para pulsar y mucha gente no pulsa el botón por desconocimiento. Yo considero que el botón es algo necesario para hacer un trayecto más eficiente y sobre todo también pensando quizá en gente que se desplaza con silla de ruedas, con andadores, con carritos de bebé. Con carritos de bebé en el cual tienen que darle para que les despliegue la rampa. Y es un buen servicio el que sin botón no se puede dar. Hablando sobre la rampa, ¿crees que es útil? Por supuesto que es útil para las personas que se desplazan en silla de ruedas o andador. ¿Crees que es eficiente? En los autobuses más antiguos no, debido a que los más antiguos tiene que bajarse el conductor a abrir manualmente la rampa. Eso no es eficiente. En los más modernos, tanto híbridos como el modelo anterior, al ser ya algo automático, que el conductor dándole un botón desde su punto de conducción se abre, considero que es eficiente. ¿Y qué harías con los autobuses tradicionales, con los que no tienen la rampa automática? O modernizarlos dentro de lo posible o sustituirlos por el siguiente modelo o por el último para solucionar este problema. De acuerdo. Vale. ¿Recomendaría el uso del autobús urbano? La verdad que sí, es dentro de los problemas que tienes, es una buena opción de transporte en la ciudad de Alicante. ¿Por qué? Debido a que no hay más alternativas, el tranvía es muy poco extenso, no da servicio a muchas zonas de la ciudad. Alicante no cuenta con servicio de metro y usar taxi o Uber es un servicio demasiado caro para la mayoría de la gente. Ya. Pero en zonas que sí que cubre el tram y el autobús, ¿qué vehículo recomienda? Recomiendo más el autobús debido a que es un transporte más rápido. ¿Crees que es más rápido que el tram? En servicio de Ciudad de Alicante sí. ¿Crees que el autobús puede adoptar medidas que adopta el tram? Véase las paradas, sobre todo la rapidez. Yo apostaría más por que adoptara, eso sería cosa del ayuntamiento, se pusieran más carriles exclusivos de autobús para mejorar la velocidad de este. ¿Alguna propuesta más? Sería, aparte de las ya mencionadas, de tema de líneas, de frecuencias y de crear más carriles de autobús, creo que no hay ninguna más que se pueda hacer. Vale, de acuerdo. Y para largas distancias, porque el autobús también es interurbano. Para largas distancias,
Ahí sobre todo sí que el tema del autobús se sube demasiado de... El tema de usar un taxi, un Uber, sube demasiado de precio. La mayoría de interurbanos o no cuentan con tranvía, o en el caso de San Vicente es un servicio excesivamente lento el tranvía, con lo cual con el autobús de línea se ahorra muchísimo tiempo. Y con el tema de esta zona de San Juan, Campello, no soy conocedor de los tiempos de tranvía y autobús, con lo que no podría opinar. Vale. ¿Crees que la medida de transbordo ayuda al autobús a tener más demanda? Por supuesto, y el hecho de que con los bonos de autobús te salga gratuito el transbordo me parece una medida muy acertada para fomentar el uso del transporte público. Claro, y no consideras que se pueda, por ejemplo, el tema de canibalización, de que la gente deje de usar un transporte como el tram para usar el bus o al revés. Yo creo que no, que son servicios diferentes, para necesidades diferentes. El tranvía lo veo un uso más para moverse a sitios de ocio, en el cual no tengas prisa. El autobús lo veo muy necesario para transportes de trabajo, de estudios, con lo cual no creo que afecte. Vale, de acuerdo. Y en general, ¿qué otros vehículos recomendarías por delante del autobús urbano? En Alicante realmente, al existir solo autobús, tranvía y luego VTCs o taxis, creo que el autobús es la mejor en relación calidad-precio. No hace falta que sea vehículo... no hace falta que sea un vehículo puesto por el ayuntamiento, no hace falta que sea un servicio público. A ver, es mejor que un vehículo personal debido al tema de la contaminación sobre todo. Con lo cual yo creo que la mejor opción es el transporte público, dentro de la ciudad de Alicante. La ciudad de Alicante está intentando entrar en un plan SMART para que sea más sostenible como ciudades como Barcelona, Madrid, por lo que se va a intentar reducir también la contaminación de los vehículos personales. Sabiendo esto, ¿sigue recomendando el autobús urbano? Sabiendo esto, lo recomiendo aún más, ya que la huella de carbono que deja un autobús urbano es mucho menor que la de un coche usada por uno o dos personas. De acuerdo. Y también este plan SMART va a ayudar a la sostenibilidad del transporte público. ¿Crees que es un paso adelante? Sí. El cambio a autobuses, ya sea que usen biocombustibles, usen energía eléctrica o a un medio plazo que puedan usar hidrógeno, considero que es un avance muy importante. De acuerdo. Por otra parte, ¿mejorarías algo de la estancia en el autobús? Lo he comentado anteriormente, mejoraría el tema de usar mejor espacio en los autobuses de último modelo que se han adquirido por parte de Subus. Creo que están muy mal distribuidos en el interior del autobús y eso hay que mejorarlo. ¿Aumentarías el número de líneas? Sí, ¿En dónde? aumentaría tanto en las zonas por conocimiento mayor, Pau 1 y San Gabriel sobre todo, y las líneas más largas como puede ser la línea 1, la línea 4, pues lo que haría seguramente será dividirla en dos líneas para mejorar la eficiencia de los servicios. ¿Sobre qué lugar saltarían esas dos líneas? Las cortaría por la mitad, servicios que sean del centro a un barrio. Vale, de acuerdo. Bueno, pues en términos generales, ¿estás satisfecho con el viaje? Sería complicado porque le veo muchas deficiencias. Es lo mejor que hay, pero podría ser mucho mejor, con lo cual no diría que estoy del todo satisfecho. ¿Por qué? Por los fallos de frecuencia, de la aplicación, de la distribución de los últimos autobuses, la ausencia de líneas en muchos casos, en algunos puntos de la ciudad, son lo que no me hace estar satisfecho con el servicio. De acuerdo. Pues has superado sus expectativas. La verdad que no. ¿Qué expectativas tenías? Tenía una expectativa de un servicio que fuera puntual, que diera servicio a los barrios de la ciudad, a todos los barrios de la ciudad, y que sobre todo en transporte nocturno también diera servicio tanto a la gente que por ocio necesita cogerlo de noche como a trabajadores que acaban su jornada laboral más allá de las 10:30 de la noche. Entonces, ¿crees que hay poca afluencia de autobuses nocturnos? Muy poca, es un servicio muy poco satisfecho. Sobre todo, ¿dónde notas ausencia de autobús nocturno? Pues en prácticamente toda la ciudad, realmente solo existen muy pocas líneas nocturnas.
y dejan muchos barrios sin servicio. Más allá de la existencia de la línea 3 nocturna, la ciudad se queda muy falta de autobuses nocturnos. Vale. Usted sabe que está ahora mismo disponible la línea 3 nocturna, la 24 nocturna y la 23 nocturna. ¿Pondrías en cada línea una nocturna? No, pondría cada 2 líneas una nocturna, que al menos haya cada 2 barrios una línea nocturna. Cosa que actualmente está muy lejos de suceder. ¿Por qué? Solo existe una comunicación, la 23, si no recuerdo mal, era con Campello, pues, si no me equivoco. La 24 con San Vicente y la 3 que conecta los barrios de Florida y la zona norte de Alicante, pasando por el centro. Quedan muchísimos barrios sin servicio. ¿Y qué es lo que harías? Aumentarlas, como he comentado anteriormente, pondría cada 2 barrios una línea nocturna. De acuerdo. Vale, en el caso de realizar un viaje entre localidades de la provincia de Alicante, ¿cuál es el vehículo que más le gusta usar? A ver, el que más me gusta usar normalmente suele ser el tren, el que considero más eficiente. ¿Cuál es el problema? Que en muchos puntos no llega el servicio de cercanías. Autobús interurbano de Alicante solo llega a la comarca, con lo cual no sería una respuesta buena. Realmente se queda incomunicada solamente, iría a la zona de Alcoy, es la más difícil. El resto, ya sea por cercanías o por tranvía, es fácil acceder a prácticamente cualquier localidad. Y en el caso de usar el tren, usas el tren. En el caso de usar el tren, prefiero usar el servicio de cercanías o de media distancia de Renfe. Claro, por delante del autobús. ¿Por qué? Debido a que los autobuses normalmente, ya fuera de una línea regular de ciudad o interurbano, como es el caso de Alicante, suelen ser muy poco ineficientes en tiempo. Suelen ser viajes excesivamente largos. Viajes que en un vehículo personal son de 1 hora o en tren son de 1 hora y media, pueden llegar a 2 horas y media, 3 horas en autobuses. ¿Considera que es el principal competidor de su bus? De su bus no, ya que su bus presta un servicio urbano e interurbano de muy corta distancia, con el cual el tren tampoco tiene demasiado en la ciudad de Alicante para dar. ¿Pero crees que debería adoptar medidas que adopta el tren? Pues a nivel interurbano no es necesario, no es eficiente adoptar las medidas del tren. ¿Y a nivel urbano? A nivel urbano e interurbano de corta distancia no es necesario. De acuerdo. Por otra parte, ¿alguna vez has usado el autobús híbrido urbano? Sí, lo he usado alguna vez, por lo cual me he quejado anteriormente. Sí. ¿Qué diferencias encuentras con los normales? La principal diferencia es el ruido, la ausencia de ruido y la mala distribución del autobús. ¿Crees que está peor distribuido? Mucho peor distribuido. ¿Por qué? Porque no da suficientes asientos como dan los anteriores autobuses. Las estancias de pie están mal distribuidas, lo cual hace que con mucha menos gente el autobús dé la sensación de estar más lleno, lo cual en la práctica es algo muy negativo para la empresa de movilidad. ¿Crees que los asientos son más incómodos? Los asientos nuevos que tiene, que están puestos sobre la pared del autobús, sí son muy incómodos. Los otros, que son igual que los de anteriores autobuses, solo que en color rojo, me parecen buenos. ¿Y crees que se acumula mucha más gente que en los autobuses normales? Creo que cuando hay en un mismo volumen de gente, da la sensación de estar más lleno el autobús híbrido. De acuerdo. Bueno, pues ¿le parece una opción interesante el autobús híbrido? Si se solucionan los grandes problemas que tiene actualmente la ciudad de Alicante, una muy mejor opción. ¿Crees que beneficia al medio ambiente? Sí, ¿Por qué? debido a que los vehículos híbridos contaminan menos que los vehículos de combustión interna de combustibles fósiles. Sí, pero también hay que construirlos. Considero que aún así, al ser un uso de mucha gente durante mucho tiempo, a la larga salen mucho menos contaminantes. De acuerdo. Pues ya estaría. Pues perfecto. ¿Le ha gustado la entrevista? Ha sido una muy buena entrevista. De acuerdo. ¿Crees que se tomarán medidas a partir de esta entrevista?
Me gustaría que sí, pero no sé hasta qué punto puede servir. De acuerdo. ¿Y crees que la voz del pueblo debe ser escuchada por parte de ese bus? ¿Crees que de verdad están haciendo caso a lo que dicen sus consumidores? Creo que no hacen caso y que al ser un servicio público deberían de escuchar a la ciudadanía. Pues ya está, eso sería todo. Pues perfecto.